Hola, mi nombre es Juan David Rodríguez. A continuación, junto con mi compañero Mauricio Chaparro, daremos explicación al funcionamiento de las pruebas de cortocircuito y circuito abierto en el transformador. A continuación, tenemos el montaje para la prueba de cortocircuito. Por acá tenemos la fuente de alimentación en AC, donde tenemos conectado en paralelo un voltímetro para medir el voltaje de alimentación y un amperímetro en serie para medir la corriente. De la fuente tenemos conectado aquí al batímetro las terminales de potencia, que sería esta y el de 10 amperios, y las terminales de voltaje las tenemos conectadas al transformador, que la tenemos conectada al devanado primario de alto voltaje, y el cortocircuito lo realizamos en el devanado de bajo voltaje, que sería este. A continuación cabe aclarar que tenemos configurado el batímetro como lo indica la guía, seleccionando esta opción de voltaje, corriente y potencia, y con la opción de corriente directa. Ahora bien, iremos aumentando gradualmente el voltaje y usamos el rango de voltaje de 0 a 10 voltios, ya que es lo que indica en el esquema, y iremos midiendo la corriente y el voltaje hasta llegar al valor nominal. Ahí, como podemos ver, está llegando a una corriente de 2 amperios, a un voltaje de casi 8 voltios, y al valor nominal de voltaje, que sería 10 voltios, la alimentación. Tenemos una corriente nos llega a 2.8 amperios. Ahora verificamos los valores en el batímetro. Por acá tenemos el voltaje de alimentación, que es de 9 voltios, la corriente, que es de 3 amperios aproximadamente. Esta sería la potencia disipada por el transformador, y el factor de potencia del transformador sería de 1. Y estos serían pues las pruebas que tenemos para la prueba, los valores que tenemos para la prueba de cortocircuito. Bueno, entonces a continuación vamos a presentar como tal la prueba de circuito abierto u open circuit. Inicialmente tenemos acá la fuente de voltaje en corriente alterna. Tenemos conectado, como lo dice en la guía, un voltímetro en paralelo y un amperímetro en serie, que nos va a medir como tal la corriente que está llegando al transformador, y va a medir el voltaje como tal de alimentación que se le está suministrando al transformador. Asimismo, tenemos conectado el batímetro, que nos va a medir la potencia activa o real, el coseno de phi, que vendría siendo nuestro factor de potencia, nuestro voltaje y nuestra corriente. Entonces podemos observar acá que tenemos, como lo muestra en el esquema, entonces tenemos la parte de alto voltaje, que vendría siendo los 110 voltios, debería estar en circuito abierto, como se muestra ahí, y los 24 voltios tendrían que estar conectados al pin de voltaje del batímetro, y el neutro vendría conectado al común del batímetro. Entonces, ya con estas conexiones vamos a proceder a activar como tal la fuente de voltaje C para generar de aproximadamente 0 a 48 voltios. Entonces, ya activando la fuente C, vamos a empezar a subir como tal el voltaje. Como vemos, a medida que aumentamos el voltaje, también va aumentando la corriente. Pero a diferencia de la primera prueba de circuito de cortocircuito, pues la corriente sí es menor. Y como podemos observar, a los 45 voltios hay una corriente que le está llegando al transformador de aproximadamente 3.1 amperios, y como vemos acá en el batímetro, entonces el factor de potencia vendría siendo 0.16 a una corriente de aproximadamente 3.9 amperios y un voltaje 45.4.
También nos está diciendo que hay una corriente, una potencia de disipación del transformador de 27.6 watts.